Hola Augusto, hola gente querida. Hoy tenemos un día emocionante, una grabación emocionante. Nos hemos divertido inclusive mirando la carta de un personajazo. Y hoy justamente fue noticia en el mundo. Personajazo que tiene en vilo a toda la humanidad. Bien hablábamos con Augusto que estos personajes que están manejando el mundo, estos pequeños reyes, estos pequeños dioses que creen que pueden tener todo en el mundo, no son finalmente el origen del problema. Son el síntoma, son la enfermedad, son lo que el inconsciente colectivo proyecta en una figura dirigente. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Yo creo que por eso también es importante valernos, como lo charlábamos tú y yo, pues de la astrología como una herramienta también de autoconocimiento y que nos permite no solo mirar hacia nuestro inconsciente personal, sino también como ver cómo muchas fuerzas colectivas nos atraviesan en nuestra psique y si nosotros no hacemos un proceso mucho más consciente, pues quedamos ahí, a merced también de esas fuerzas que pueden ser fuerzas no expresadas por nuestra familia o que pueden ser parte de nuestra sociedad o ya como tal de una colectividad más amplia, como tú dices, como el inconsciente colectivo y la humanidad. Entonces, pues es interesante tener este tipo de análisis para también comprender qué pasa con el psiquismo de estas personas, que es algo que como que nos llama la atención, pero también entender cuáles son esas fuerzas y cómo se expresan y de pronto incluso poder hacer ese puente y mirar si nosotros también estamos siendo como una cajita de resonancia de otras fuerzas de otros sistemas, como el familiar o el colectivo mismo. Totalmente. Y me gusta mucho cómo tomas esta parte en donde miramos, no solamente tenemos un inconsciente individual, tenemos un inconsciente de lo que llama Hellinger el alma familiar, y tenemos un alma que se va extendiendo cada vez más, ¿no? Un país tiene toda una estructura cultural, psicológica, social, en donde hay una serie de creencias, de parámetros, de atavismos, de conflictos, de problemáticas, y finalmente eso es lo que se refleja muchas veces en nuestros dirigentes, ¿no? Una sociedad además que proyecta constantemente como si los dirigentes fueran los malos y ellos estuvieran totalmente aparte de una cierta sociedad y de un cierto colectivo. Y aquí lo que queremos entender es precisamente que se encarnan estas fuerzas colectivas, se encarnan en personajes, ¿no? Tenemos casas inconscientes. Dentro de la astrología manejamos las tres casas de agua, ¿no? 12, 4 y 8, donde tenemos una serie de contenidos que son difícilmente descubribles, que son difíciles de acceder y que solamente con un trabajo de conciencia vamos sacándolos desde la sombra y volviéndolos conscientes y por lo tanto activando nuestro libre albedrío. De resto, somos presos de unas dinámicas, de unos mecanismos de defensa que finalmente no permiten a esta parte que se exalta tanto en nuestra sociedad, que es la parte pensante, que no permiten que esa parte pensante piense y actúe acorde a unos preceptos, a un análisis concreto y muy objetivo. Entonces, definitivamente estamos hablando de fuerzas subjetivas que nos están llevando más allá. Y lástima que nuestros dirigentes pues no se trabajen porque José Millán decía muy divertido un día que a mí me gusta mucho esa versión. Cuando miramos la astrología mundial, vemos normalmente las vibraciones más bajas de los planetas y de los signos y todo un proceso que pueda llegar a ser positivo dentro de un individuo, es decir, en el corazón de cada uno, sí puede llegar a acceder allí. Normalmente en el colectivo se expresa pues esta vibración baja. Entonces, así por ejemplo, Plutón, que puede ser la resiliencia o que puede ser la transformación, la alquimia, este ave fénix que sale de las cenizas en astrología mundial y en una persona no trabajada, estamos hablando del obsesivo, del controlador, de el poder, ¿no?
y que eso obviamente generacionalmente se va expresando en los distintos signos. Entonces, generacionalmente podemos ver ciertas características. Esto como para dar un ejemplo muy, muy concreto para lo que vamos a charlar ahorita. Sí, una carta muy, muy plutónica, un personaje muy plutónico, ¿no? Y como tú dices, también es interesante ver cómo en ese escenario mundial, pues hay un personaje que viene a encarnar y a, en cierta medida, como ser un conductor de esas energías colectivas que hacen parte de nuestra sociedad. Somos una sociedad que se ha basado en dinámicas de poder, en la exacerbación de la energía masculina, en el dominio, en la conquista, en la expropiación, y eso ha venido siendo así básicamente con el patriarcado. Entonces es parte inherente de nuestra cultura, ¿no? Y es muy interesante ver cómo esos personajes llegan a la escena, a una escena, a un escenario global y como que escenifican esa energía, por ejemplo, la energía plutoniana que ya vamos a ver en la carta de Putin, que no hemos hablado y hablado, pero no hemos dicho quién es. Sí, Vamos a no, ver. no sé. Eh, y es muy interesante también, pues, ver cómo se generan unos contrastes con esa energía y con los tránsitos, con las progresiones, porque justamente nos llama la atención poder ver la carta también como dinámica y como siempre un constante movimiento de fuerzas que pueden estar en tensión o que pueden estar de una manera un poco más sincronizada. Entonces también es interesante ver eso, ¿no? Como, y es justamente lo que vamos a hacer en este encuentro. Sí, la activación de su carta natal a través de los tránsitos y las progresiones y ver cómo se exacerban o cómo se magnifican ciertos aspectos de su carta. Entonces, hoy vamos a comenzar mirando la carta. Si te parece, yo comparto pantalla. Por supuesto. Genial. Bueno, entonces aquí vamos a mirar primero la sola carta de este personaje, Vladimir Putin, nacido en San Petersburgo en el 52, es decir, él cumplió el año pasado 70 años, ¿no? 70 años. Él es un sol en Libra, un sol en los últimos grados de la casa 11 y en una superconjunción con Saturno, con Neptuno y con Mercurio, los últimos tres, todos en casa 12. Ya aquí tenemos una información importante. Te cedo para que cuentes lo que vamos destacando dentro de la carta. Claro que sí. Además de eso, pues yo creo que es importante el signo del ascendente, que siempre lo entendemos como algo, como una máscara, como ese personaje que recubre al yo y que permite hacer un puente entre el adentro y el afuera, proyectando esa energía, pero a su vez también generando como un efecto boomerang en el que esa energía va constituyendo una trama de sucesos, de eventos toda un entramado energético con el cual ese yo que está en constante camino, un camino pues de autoconciencia, ojalá, se va encontrando con esas situaciones y empieza a responder también de esas situaciones de tal manera que se va apropiando de esa energía. Entonces, tenemos un ascendente escorpión. En los primeros grados, grado 3 del signo de Escorpión, y cuyo planeta regente sería justamente lo que estábamos hablando ahorita al inicio, Plutón. Este es un Plutón que aparece posicionado en el medio cielo de su carta, aparece haciendo una conjunción con Lilith y con el nodo sur. Está en la casa número 10 y pues digamos que los puntos como el ascendente, como el medio cielo, que son puntos de como de nuestra configuración individual, de individuación, son puntos que son muy sensibles y cuando un planeta está ahí, lo tiñe por completo esta energía. Ahora, como lo decías tú al inicio, estamos hablando de un planeta de corte transpersonal que en un punto como el medio cielo, pues tiñe la carta y le da una fuerza. Este Plutón en casa 10 pues además de irnos a la astrología clásica, que diría que en la profesión y la forma de destacarse, pues tiene que ver con, por ejemplo, política, por el tema del poder o espionaje. Este personaje fue parte de la KGB.
¿no? Que era todo ese servicio de inteligencia de la Unión Soviética. Fue un espía, curiosamente, una energía muy escorpiona, ¿no? Eh, una energía que se asocia con eso, con el misterio, con lo oculto, con los secretos. Pero además, en su participación política, pues vemos justamente que hay 4 periodos en los que se ha hecho reelegir, eh, y en los que también es esa necesidad de centralizar, porque vemos que es un Plutón en Leo, centralizar el poder para, para ser alguien y para cumplir, digamos, como esa promesa que también tiene un Plutón en la casa 10 de ser reconocido, las demandas que también pueden venir de un entorno social, por supuesto, y familiar, ser reconocido como alguien que centraliza el poder, la autoridad, la fuerza, ¿no? Es alguien que tiene ese poder, le gusta ejercerlo y le gusta además, pues el sometimiento, porque esa es una dinámica muy plutoniana. Ejerzo poder, someto. ¿Qué opinas tú también de ese Plutón en esa conjunción Lilith, Nodo Sur y con los aspectos que se desprenden de ahí, que es un punto como importante de la carta? Es un punto absolutamente visible, es un punto prominente, ¿no? Desde allí tiene una super fuerza y supervisibilidad, como dices tú, siendo el regente del ascendente, es como si teñiera todo su carácter con esa versión plutónica, ¿no? Obsesivo, el poder, la manipulación, lo oscuro, la muerte. Y aquí volvemos a como hicimos esta introducción cuando estamos hablando de un personaje de estos, pues vamos a hablar muchas veces de las vibraciones más bajas de los planetas y de los signos, sencillamente porque pues este señor evidentemente es un plutónico, ¿no? Es capaz de disparar una bomba atómica, es capaz de pasar por encima de la humanidad con tal de mantenerse en el poder. Es una generación de Plutón en Leo, en donde la verticalidad, el brillo personal es más importante que cualquier otra cosa. Al estar en conjunción con Lilith, yo le veo un carácter de la rebelión, o sea, no les gusta como soy, no me permiten ejercer mi poder y más grande me voy a convertir, ¿no? Lilith es o la sumisión o el que arrasa con todo el entorno precisamente por ser excluido, por ser apartado de lo que es correcto, ¿no? Aquí podremos también hablar de un linaje y de un árbol familiar en donde el poder había sido muy importante, porque estar junto al nodo sur nos está hablando también de un tema muy atávico, ¿no? De no poder soltar esta posición, de cargar con una maleta que seguramente va generaciones y generaciones atrás, en donde la hegemonía de patriarcal, muy seguramente, de ejercer un poder, inclusive puede ser feudal y de todo, porque él además está muy prendido del pasado, ¿no? Muy un tema como que quiere volver a las monarquías, a los zares antiguos, en donde ellos tenían un poder absoluto y una masa que es el pueblo. Interesantísimo además, porque ese nodo sur impide que él tenga experiencias que lo inviten a irse hacia el nodo norte. El nodo norte podemos, es como nuestra brújula, ¿no? Y cuando miramos nuestra brújula y vemos la brújula de Putin, está en Acuario. Un nodo norte en Acuario invita a una descentralización del poder, precisamente, a una homogenización, a un sistema muchísimo más democrático, participativo, a la liberación. Estamos en las dos casas de abajo, ¿no? A pocos grados de entrar en la casa 4, podemos estar hablando que es la liberación de un pueblo, diríamos así, ¿no? La liberación además en su territorio, en lo más profundo de todo, pero no. Él tiene todos estos dos planetas allí que lo atan violentamente, y cabe la violencia ahí, lo atan violentamente a una historia, a unos mandatos profundos de ejercer el poder. Aquí recalcaría precisamente ese eje en especial porque es la oposición, una oposición importantísima cuando están involucrados los nodos más todavía, y además porque cuando miramos una oposición, si nosotros concebimos de que en el centro tenemos, digamos, el alma,
desde las oposiciones nos atraviesan, son tensiones internas que llevan no solamente a una polaridad, sino a una polarización muchas veces. La polaridad decir que es una integración de esos dos brazos, de esa oposición, pero precisamente en un momento en donde no están integrados, en donde hay una fuerza tan grande en el nodo sur, pues es una tensión interna que lo domina, que lo despacha, que está instalada dentro de sí y que seguramente ejerce una movilización difícil de integrar. Totalmente de acuerdo contigo. Además que si seguimos por ese camino que estás como pautando, ¿no? Ahí, pues el nodo norte eh, está regido a su vez por Urano y Urano está en una casa 9 en donde digamos que Urano podría desplegar un sistema de creencias muy alternativo, rebelde, una forma de pensar distinta y de revisar los contenidos que vienen de la casa 3, ¿no? Y posicionarse desde, digámoslo así, un lugar de pensamiento propio que rompe paradigmas. Sin embargo, a mí me llama la atención, por un lado, que es un Urano en Cáncer, un signo que tiende a ser pues muy conservador, tradicional, ¿no? El pasado, Ujú. las tradiciones. Y justamente él es un defensor no solo de estos sistemas políticos de esta manera, como de corte vertical y plutónicos, como lo decíamos, sino además de la familia, ¿sí? Esta serie de ideas que terminan siendo tan conservadoras y que lo que dicen es como si tú no piensas igual que yo, tú estás mal y necesito pues deshacerme de ti, ¿no? Que es, terminan convirtiéndose estos sistemas en esto. Entonces en Rusia, pues digamos, con su gobierno hay un retroceso también y para nadie eso es un secreto en el tema de los derechos, en el tema de la orientación sexual, en el tema, sí, hasta la cárcel incluso han llegado a estar activistas. Entonces ese Urano tiene una, como desprende, ¿no? Como dos aristas importantes. Una, el quincuncio, justamente al nodo norte. No puedo ver mi propia o una forma de pensar distinta, sería eso, ¿no? No puedo ver un paradigma o otras posibilidades y no evoluciono porque no las puedo ver. Como tú decías, estamos hablando de personajes que no es que se caractericen por hacer un proceso de autoconocimiento o un proceso de reflexión sobre sí mismos, sino que se caracterizan pues más por ejercer el poder, que es otra historia. Y ese Urano también nos muestra una cuadratura, ¿sí? Que nos resulta familiar con Saturno, por ejemplo. Entonces, Urano-Saturno, ya vemos que en los tránsitos que hemos tenido o que tuvimos importantes también del el año pasado y el anterior, 2022-2021, pues esa cuadratura ahí, ¿no? Mostrándonos como entre lo nuevo, lo que avanza y lo que retrocede. Y Saturno, de pronto poniendo su lado como más rígido, más conservador, que muchas veces impide que esos brotes de originalidad, de creatividad, de diversificación uranianos, pues crezcan, ¿no? Porque no puede ser así. Entonces, en este caso, es un Saturno, como tú decías, que está en la cúspide de la casa 12 y que ya pasa al registro del inconsciente, donde me puede generar también pánico y terror lo que no puedo controlar, ¿no? Y lo que no está adscrito a un orden, a un statu quo, porque eso es lo que yo en mi inconsciente me aferro desde el inconsciente para funcionar también en el día a día. ¿Qué opinas tú ahí también de esa cuadratura? Eh, Me parece que es la figura que veo yo cuando uno mira la carta así de frente, es como el Cristo Redentor, ¿sabes? Como esta cruz, como si se destacara muy fuertemente, además como la primera imagen que me da. Esa cuadratura, como dices tú, de todas maneras, ese cúmulo de planetas, así sea que el Sol está en la casa 11, pues todos los demás planetas lo arrastran todo a la 12.
Ya habíamos dicho que tenemos tres casas inconscientes, ¿no? Entonces, si hablamos de inconscientes, ahí estamos la casa 12, la casa 4 y la casa 8. Entonces, esta cuadratura me parece que es sumamente fuerte. Además, nos damos cuenta que a este cúmulo de planetas se le desprenden cantidades de aspectos. Segunda cosa que me pareció súper interesante cuando mirábamos el tema y cuando hablábamos del inconsciente, ¿no? Tenemos una luna en Géminis en casa 8 desconectada. Esto ya nos está hablando de la dificultad de conectar con la empatía, con las emociones, un personaje frío, gélido, helado, que no tiene esa posibilidad de conectar y que seguramente cuando tiene tránsitos y cuando tiene situaciones que le activan, porque finalmente nuestro análisis va precisamente a mostrarnos que tenemos una carta base pero que con los tránsitos y con todo el movimiento del tiempo va abriendo ciclos y va activando ciertas funciones de la carta que no habían sido activados normalmente. Entonces, eso me parece muy, muy interesante de revisar. Ahí a mí me gusta el análisis un poco con el dibujo mismo y volviendo a esta oposición que seguramente va a ser importante, me parece interesante ver tres maneras cómo se desata esa oposición. Por un lado, la T cuadrada. Es decir, que Júpiter en Tauro, en casa 7, ¿no? Casa 7 en un dirigente, estamos hablando de la justicia, de los enemigos abiertos, del territorio, además que es una casa que está interceptada totalmente por Tauro, ¿no? Entonces Tauro rige la casa 7 y la casa 8 que son los valores y los recursos compartidos, las legislaciones que están en la casa 8. Entonces, ese Júpiter viene a darle una importancia grandísima y es como grandilocuente que viene a desencadenar esta dificultad interna que tiene con la oposición. Segundo punto, que es mucho más armonioso, es el sextil y el trígono que se desprende a los cuatro planetas. Sin embargo, pues si estos cuatro planetas estuvieran en otro lado sería más fácil, pero estando en la casa 12, precisamente son pulsiones internas que están contenidas muy seguramente desde su alma familiar y yo pensaría que él verdaderamente encarna todo un inconsciente de su país, de su cultura, de toda una sociedad muy fuertemente. Entonces, si bien son aspectos armónicos, pues la dificultad de no poder verlos y tenerlos debajo de ese iceberg, debajo de la superficie, en ese inconsciente profundo que genera muchos miedos, como decías tú, ese Saturno puede generar muchos miedos, el Neptuno que nos trae como una versión de ilusoria, de nebulosa, de no tener claridad, y él está muy unido a Mercurio, ¿no? No puedo pensar claro, o creo que soy el gran redentor, el que se sacrifica por su pueblo, el que va a salvar a su pueblo, todo este contenido puede estar aquí. Y este último punto que tú tocaste, que me gusta mucho, porque Urano, al tener que este triángulo que se llama un triángulo ay, este es de ambivalencia, el rojo y el azul, y este es, ahorita que se me ocurre. De todas maneras, son aspectos difíciles, el pequeño y el gran paso del pensamiento, pero eso significa que son aspectos que no tienen en común nada y que por lo tanto le cuestan a la conciencia reconocerlos. Entonces creo que tenemos un punto difícil, otro punto difícil y un tercer punto difícil que muy posiblemente vayamos a ver dentro de su carta ya una vez con los tránsitos o con las progresiones. Sí, yo retomo lo que estabas diciendo como dos cuestiones. La luna aislada, que nos habla también de nos puede remitir a una infancia en donde digamos como que las emociones se encapsulan, se guardan, se esconden también.
y no se habla de esos contenidos emocionales, porque de todas maneras es una luna en Géminis, que son unas lunas que tienden a hablar como principio de canalización de sus emociones, pero que no llegan que no necesariamente llegan a un proceso de asimilar, integrar o más profundo. Y es curiosamente una luna en la casa 8, pero desconectada totalmente. El ascendente escorpión de él también se manifiesta curiosamente con la muerte de dos hermanos mayores, de sus dos hermanos mayores. Y mira que es una luna en casa 8 que también entra en el terreno de las pérdidas, de de los la muerte. duelos, y que seguramente también eso tiñó su ambiente familiar. Un ambiente familiar del que él viene que es complejo y que yo creo que lo representa también ese Júpiter en Tauro, porque como tú decías, es el que desencadena la T cuadrada, ese punto como de desfogue, pero también ese Júpiter, digamos que tiene pues muchas tensiones, ¿no? Tiene este quincuncio hacia la casa 12, tiene el tema con el medio cielo, con el bajo cielo, con los nodos y con Plutón. Entonces pues él viene también de abajo, ¿no? Su padre estuvo en la guerra y terminó digamos, él tuvo una lesión en la guerra y bueno, fue condecorado y demás, pero pues vivió lo que fue la Segunda Guerra Mundial para los rusos, que fue algo muy complejo, además que fueron los que más pusieron muertos y estuvieron sitiados y toda la cosa. Entonces es una cosa compleja que yo creo que también tiñe ese inconsciente, porque mira que esa relación de Júpiter en Tauro uno diría, uff, maravilloso, es un Júpiter abundante, es un Júpiter confiado de sí mismo, es un Júpiter con recursos, pero en este caso es un Júpiter que esa tensión justamente con Plutón puede ser también el miedo a perder, el miedo que ya perdí, ya una vez perdimos o pasamos por carencias, no quiero volver a estar ahí, entonces saca su sombra también, que puede ser esa avaricia y esa necesidad de un exceso de control y de sujetar todo lo que más pueda y acaparar porque es lo mío y así me siento también seguro. Es un signo fijo también, muy testarudo, ¿sí? Otras características que exacerba como siempre Júpiter en en una carta. Evidentemente, cuando miramos además este cuento que tú cuentas sobre el papá, ¿no? De haber tenido heridas de guerra, de haber tenido tal vez la percepción de la injusticia, ¿no? Y entonces estamos hablando de un sol en Libra que nos habla de injusticia. Aquí también podemos ver cómo, contrario a a los aprendizajes que tenemos muchas veces en la astrología, en donde mucha gente trabaja un poco sobre el libro, aquí podemos ver esta necesidad de hacer justicia, ¿no? En el 11, porque en los grupos o en unos ciertos entornos tuve muchas dificultades. Es un Sol Saturno, entonces es un padre, una guía que fue truncado, que fue restringido, que fue opacado, ¿no? Podemos también ver el modelo de madre que en muchos aprendizajes lo vemos a través de la luna y esa luna puede estar simbolizando también la muerte, ¿no? En este escenario de la casa 8 y puede también significar la necesidad que tuvimos de ser amados. Entonces, ese niño que fue abandonado por su papá, que su mamá fue presa, si lo miramos desde el esquema de familia del sistema Hoover, vemos, y como muchos sistemas los están adoptando, vemos a la madre significada en Saturno, Saturno entrando a la casa 12, ¿no? Entonces, en el encierro, aislada, en la cárcel. Entonces, eso generó seguramente un corte con las emociones, una incapacidad de sentir como un mecanismo de defensa psíquico que se prolonga pues a través de los tiempos y que evidentemente un personaje como él no es precisamente que vaya a terapia ni mucho menos, sino que usa los mismos mecanismos de cuando era chiquito, que es lo que sucede en muchas personas y que luego se van replicando y replicando a través de la vida y generando pues grandes problemas porque un mecanismo que funcionó para la supervivencia de niño, pues ya para grande lo que significa es que es un personaje que es incapaz de sentir. Entonces, creo que es muy importante lo que tú estás nombrando allí
es unas situaciones bien difíciles. Ese Júpiter nos remite a unas carencias en lugar de a unas abundancias y a una necesidad de estar abarcando los bienes, Tauro, los recursos del otro, y le declaro la guerra con eso. Y me apropio también de los que nos pertenecían a los dos. O sea, esto es como una invasión totalmente la que representa ese Júpiter. Entonces, esta es la astrología viva, que es maravilloso porque pues aquí nos damos cuenta que aquellas frasecitas que fuimos aprendiendo tenemos que ponerlas en contexto porque no es sencillamente un Urano en esto significa tal, ¿no? Sino que significa verdaderamente qué es lo que significó en la vida y llevarlo, bajarlo de la nube de las frases vanas y bajarlo al contexto de la vida del personaje del que estamos hablando. Me gustaría hacer una última anotación, si te parece, antes de pasar a mirar ya un poco más lo que son los tránsitos y las progresiones. Dos aspectos importantes. Un aspecto que me parece que es ese Quirón, que de todas maneras tiene una cuadratura directa del Sol, ¿no? Entonces es como esta herida profunda que está instalada allí, que está en esta incapacidad o este dolor o este haber sido criticado por las estructuras, por quién es usted, ¿no? Cómo se comporta, ya dentro del ámbito en general que puede ser tanto el país como su familia, ¿no? Ese Quirón en el 7 de Capricornio nos está hablando de una dificultad para conectar verdaderamente con lo que fue difícil para mí, porque Capricornio es estoico, ¿no? Capricornio dice, no, si yo tengo que trabajar y tengo que hacer, yo paso por encima, si a mí me hicieron heridas de guerra y pueden ser una guerra emocional profunda, a mí no me interesa, yo lo cubro de una sistematización, de un sistema de poder, nos remite nuevamente a esa casa 12 donde está Saturno por Capricornio, entonces es un quirón que es muy, muy difícil de elaborar. Y aquí nos quedamos con el herido y no nos pasamos al sanador, como podría ser un arquetipo muy bonito de Quirón, porque la dificultad de este personaje de acceder verdaderamente a sus emociones, a sus estructuras psíquicas internas, pues es muy, muy difícil. Está en cúspide de casa, que me parece también muy importante de anotar. Los planetas que están en cúspides de casa son muy influenciables desde el exterior. Son visibles, algo que muchas veces mucha gente le parece sensacional ser visible a la sociedad. Sin embargo, por ser tan visible, también es difícil aislarse de estas influencias externas. Entonces, es un quirón que se pone en evidencia y que supongo yo que él por todos los medios va a tratar de opacar, de que no se vea. A ese tipo no se le ve cambiar la cara, es impresionante, no tiene un gesto ni de nada, inclusive estos 70 años tiene un gesto súper adusto y demás, pero digamos que a nivel de arrugas, el tipo no debe mover la cara para nada, entonces es como, ¿no? De un elaje impresionante que se denota y que finalmente está mostrándonos todo esto que estamos viendo en esta carta tan interesante. ¿Te parece Perfecto. que pasemos a unos tránsitos? Voy a avanzar así a Listo. ver si estamos. Vámonos. Este es Espérate, aquí, 23, ¿no? Exacto, aquí. acá. Vamos a mirar una carta que nos pareció interesante, un momento súper fuerte. El 22 de febrero de 2022, mira yo, tú, 22 del 2/22, se desata la guerra. Entonces, ¿qué se despierta en este personaje que es sincrónico con el movimiento de los astros que podemos ver reflejado en el cielo? ¿Qué es lo que impacta en su propia carta? Arranca tú. Sí. Pues yo creo que acá me llama la atención cómo, bueno, por un lado hay una conjunción Marte-Venus en Capricornio, una conjunción que
está disparando y que está gatillando el tema de la casa 12. Entonces decíamos que en la casa 12 también podemos llegar a ser un canal de resonancia de energías, por decirlo de alguna forma, que están soterradas en los sistemas familiares, que no necesariamente se han expresado y que venimos a expresar, o energías colectivas que nos atraviesan. Y mira que es Capricornio, ¿no? Entonces Marte, un principio de acción capricorniano donde el fin justifica los medios, Venus, que le da valor a esa forma de acción y a su vez pues una cuadratura con quién, con Saturno, con Neptuno. Entonces como que viene a gatillar desde esa casa número 3, ¿sí? La casa de la comunicación y donde expreso y comunico unos contenidos que resuenan con algo inconsciente, definitivamente, ¿no? Y un Saturno en Libra, ¿no? Que su baja vibración puede ser también como ponerse en un lugar de victimismo, algo muy de la casa 12, y decir como lo que pasa es que a mí yo declaro esta guerra, yo tomo este principio de acción de Marte en Capricornio de una manera estratégica para obtener unos beneficios personales, pero lo desato comunicando, ¿sí? Porque eso se da en la casa 3 también unos contenidos en los cuales me refiero a que es que a mí es al que me han restringido Saturno, a mí es al que me han marginado, yo soy el que ha estado perdiendo en la ecuación, en la balanza. Bueno, interesantísimo también la oposición que desde ahí están haciéndole a Urano, ¿no? Que es una oposición muy volátil. Digamos que los contactos, sobre todo los contactos tensos entre Marte y Urano, nos hablan de acciones que pueden llegar a ser erráticas, volátiles, que pueden Total. llegar a ser desafiantes. Y pues justamente viene a desafiar un orden, entre comillas, si es que existe eso, mundial. Casa 9, ¿no? Total. ¿Qué opinas Allí tú? yo también llevaría a ese Neptuno al arquetipo del Salvador, ¿no? Yo me siento arrinconado y yo estratégicamente voy a salvar el pueblo de Ucrania, porque a ellos se los están queriendo llevar y en cambio ellos son de nuestro territorio, ¿no? O sea, como si él estuviera verdaderamente salvándolos, siendo que lo que hace es aplicar una acción de guerra. Creo que el aspecto más importante que tú dices ahí es precisamente ese Urano-Marte y cómo con Venus sencillamente se siente absolutamente validado, ¿no? Tengo el valor, estoy en lo correcto, ¿no? Muy capricorniano de hacer esta acción que me lleva a salvar mi pueblo. Hay un quincuncio, además, que va a ese Lilith Plutón. Entonces, él, dentro de todo su poder, es incapaz de ver lo bélico que es. O se hace el ciego o no lo puede integrar y no lo puede ver. Es una gran dificultad que se le presenta con ese quincuncio, que es bastante claro. Y por otro lado, si es justificado con un trígono hacia Júpiter en Tauro, ¿no? Entonces yo les declaro la guerra por mi territorio. Este es mi territorio y yo he sido invadido, por lo tanto yo invado, ¿no? Me voy con toda, me crezco, me expando, busco expandirles mis límites que han sido coartados con este Júpiter. Creo que es de las posiciones más difíciles que tiene él ahí en ese momento. Hay otra posición muy fuerte. Ya habíamos visto que ese Saturno era difícil de integrar. Y ese Saturno viene a darle un toque al nodo norte, ¿no? Muy exacto en ese nodo norte. Y ahí puede estar viviendo esta oportunidad de liberación de su pueblo, ¿no? Yo aquí digo que lo que tengo que hacer es ponerle límites a otros, pero con esta acción yo libero a mi pueblo. Pero como no solamente activa el nodo norte, sino que con ese toque al nodo norte activa nuevamente a Plutón y a Lilith y al nodo sur, pues es en este momento en donde diríamos que hay una dificultad porque el nodo norte, él viene a cristalizar una situación,
pero la puedes sentir como una gran restricción. No puedo conquistar, no puedo liberar, no puedo hacer muchas cosas y esto lo que me hace es sentirme aún más arrinconado, muy escorpión, y me voy al nodo sur, ¿no? Entonces me voy a una situación exagerada, totalmente exagerada y displecente. Hay otro punto que me parece interesante y es que aquí conectan el Sol con la Luna en una cuadratura. Entonces, imagínate un personaje que ha cortado su sistema emocional para poder sobrevivir en el momento en que el Sol que está transitando por Piscis toca su luna, ¿no? Un sol que se supone que es compasivo, un sol que está hablando del sufrimiento de su pueblo, lo que hace es bloquearse o generar una gran dificultad porque seguramente él también lo sintió. Pero como no está acostumbrado a generar eso, y esa luna, acordémonos que dispone de ese Urano, entonces con mayor razón yo volteo y me vuelvo más volátil todavía, más volátil todavía. Ese sol no logra tener la fuerza, no logra tener en este sentido empático que le sugiere Piscis en la casa 4, sino que por el contrario, me siento herido en lo más profundo de mi ser y le voy a dar duro a mis vecinos Géminis. Totalmente. Y es que de hecho es curioso, pero ese Marte en casa 3 también nos habla de que esa casa 3 en esa medida de astrología mundial, pues nos habla de esos vecinos o con quienes comparto países fronterizos, ¿no? Y ahí está pues teniendo este tema con Urano. O sea, no los puedo ver como algo diferente, se respeta, que se entiende, sino como algo diferente que además amenaza o que someto, esa baja vibración marcial también. Yo creo que me parece interesante cómo se forma. Y mira que en el centro, como tú dices, está ese principio de esencial o nuestra alma y atravesada por una doble oposición, ¿no? Saturno en conjunción, Saturno de tránsito en conjunción al nodo norte, que como tú perfectamente lo dices, es un bloqueo, un límite para cumplir ese principio nodal, esa que tiene como promesa la carta y me devuelve al nodo sur como mecanismo, también un mecanismo regresivo, y él en el eje 1,7 justamente Urano en Tauro, o un planeta pues también transpersonal, que digamos que los planetas transpersonales de tránsito, ¿sí? Un Urano, Neptuno, Plutón, desencadenan pueden ser, digamos, desencadenantes de unos cambios o crisis. Por supuesto. Y entonces está en la casa 7, la casa que nos habla de los enemigos declarados, como diría la astrología más clásica, ¿cierto? Pero en esa oposición con el regente de la misma casa, que es Venus, que está en casa 1, que está en el signo de Escorpión, y este eje, viéndolo no en el eje no en las casas, sino los signos, Tauro, Escorpión, pues es eso, mis recursos, nuestros recursos, ¿no? Los recursos compartidos. Eh, pues justamente el tema de Urano, unos recursos que se comparten, que son de todos, que habla de una idea como de, de que esos recursos no estén centralizados, sino que se distribuyan homogéneamente, pero un Venus en Escorpión, un principio de deseo también de poseer esos mismos recursos. Entonces creo que eso lo atraviesa en ese momento y se despierta como ese Hulk que pues desata una guerra. Y como tú dices perfectamente, ninguno de los que declara una guerra ni la va a luchar, ni la va a pelear, ni va a recoger los cadáveres. Simplemente están ahí tras los aparatos burocráticos y tras los papeles, firmando, decretando y haciendo cosas en una posición muy cómoda, pero es finalmente la gente la que va a poner los muertos. Y eso pasa en todas las guerras. Y yo siento que también esa X que lo atraviesa
es como una forma que despierta por completo todos esos ángulos de su carta, como el medio cielo, como Venus, como el ascendente, y que justamente pues ponen de manifiesto toda esa fuerza plutónica de la que hablábamos al principio y también de su nodo sur, ¿no? Despótica, centralizar poder y la crueldad, que también es una característica tanto plutoniana como saturnina, y acá tenemos una oposición realmente de Saturno también a su Plutón. Y mira una cosa que estaba mirando y que no habíamos comentado, y es que en el justo momento cuando se da esta conjunción y al haber abierto esta carta, como en ese momento, sin haber pensado en la hora, fíjate, pues porque yo sé que las casas dependen de la hora, pero digamos que en las sincronías de la vida no hay casualidades. Aquí lo que vemos es que el medio cielo está en conjunción con el ascendente de ese tránsito. ¿No te parece muy loco? No, pues Mira, imagínate. sí. Entonces, esa cruz que, como dices tú, esa cardenalidad, ese despliegue de energía tan grande que se ve en esos momentos, pues es muy, muy importante. Es como si fuera, ¿no? Aquí encendemos la mecha y pase lo que pase, yo voy a hacer lo que se me da la gana. Yo soy el rey, yo soy el que mando y a mí no me para nadie. Eso es lo que yo veo ahí. Por último, hay dos dedos, dos yod, lo que llaman dos dedos de Dios, que cuando dos quincunциos se unen en el punto focal, refuerzan la necesidad de mirar y observar la propuesta de ese planeta que está en el punto focal. Entonces tenemos a Lilith y Plutón por un lado en el medio cielo, que ya está siendo muy protagónico tanto desde la carta natal como en este tránsito, y a Neptuno, que está en la casa, terminando su tránsito por la casa 4 muy pisciano, muy con toda la fuerza de su signo, en donde nos habla precisamente de este travesía mesiánica que hace él con su pueblo, ¿no? Con el argumento de que yo los voy a salvar. Y eso me parece que es muy, muy importante. Te sugiero eh, pasar a la de progresiones. Espérense a ver. No. Progresiones. Aquí tenemos la carta de Putin progresada para antes de ayer, el 15 de marzo del 23. Eh, Aquí no íbamos a ponerla para el día de la entrada de Plutón ¿en qué? En Acuario. Sin embargo, la dejamos como estaba porque en las progresiones los movimientos son muy, muy lentos y 2 días pues no hacen la diferencia. Las progresiones, la propuesta que tiene una progresión verdaderamente es ver cómo el foco de la conciencia parte de una energía y va evolucionando porque va caminando en las distintas velocidades de los planetas, mostrándonos el recorrido de la conciencia con el Sol, de los proyectos emocionales de ciclos que despliega una luna progresada que tiene más o menos 2 años y medio por cada signo y los demás planetas pues los más rápidos inicialmente, ¿no? Venus, Mercurio, y pasamos hasta Marte. Ya Saturno se mueve muy poco, pero también vemos un cierto movimiento y Júpiter también. Saturno es el último que alcanzamos a ver cómo se mueve. Ya los transpersonales, si ustedes miran, muchas veces inclusive echan para atrás porque son planetas que en la natal estaban retrógrados y que por lo tanto tienen una retrogradación. Aquí me esto que estoy diciendo, fíjate una cosa, este Júpiter es un Júpiter natal retrógrado. Es súper Retrógrado, interesante, ¿no? absolutamente. Porque
Sí, porque fíjate que ese Júpiter, ¿no? Este fantástico Júpiter que todo lo expande y que la gente se alegra tanto de que esté pasando por alguna casa en específico, cuando es retrógrado, lo que hace es una propuesta interna, ¿no? Es una propuesta de cómo es esa expansión, ¿no? Hay una revisión del proceso de crecimiento y propone precisamente que tiene que tener un trabajo interiorizado para poder expresarse en una verdadera abundancia. Cuando lo vemos progresado, su Júpiter pues echa de para atrás. Qué divertido. Entonces, ese Sí, Júpiter, claro. pues, le cuesta trabajo, ¿no? Y yo me río mucho porque pues yo tengo Júpiter retrógrado en mi carta y, y verdaderamente representa eso, no es lo mismo que tener un Júpiter directo, definitivamente que no. Entonces hay un trabajo que le pide a uno mucho el trabajo interiorizado, ¿no? El crecimiento hacia adentro para poder tener una evolución. Totalmente. Mira que en esta carta progresada yo creo que hay como tres o cuatro indicadores muy, muy importantes de esos planetas en progresión. El Sol progresado lo tenemos sobre su Marte natal, un Sol que viene de Libra, digamos con un foco de conciencia, con una conciencia de sí mismo también muy diplomática, muy ecuánime, muy de modales, de formas, pero que en su camino de progresión pasó por Escorpión, viene a Sagitario, donde digamos hay una necesidad de ese Sol en progresión de afianzarse en esa autoimagen y en esa conciencia de sí mismo desde la afirmación, porque es un signo de fuego, la afirmación del yo a partir de la propia verdad, los propios pensamientos, su propio sistema de ver la vida y en una conjunción con un Marte natal. Y es un Marte que se siente fuerte y es una fuerza que viene también dándose por la luna, que está a punto de iniciar un nuevo ciclo en progresión, un ciclo emocional, pero con unos indicadores, digamos, mira hacia arriba, hacia Plutón natal, sí, hacia su medio cielo. Entonces me siento confiado y ese impulso bélico está respaldado también por esa confianza que siento en mi propio poder, o sea, se vuelve más despótico aún. Aún más despótico. Y además de que como el ascendente también ha progresado, entonces esa luna y ese sol están en casa uno. ¿No? Entonces se expresan como yo soy el que tengo la gran verdad. Yo soy el que tengo la fuerza marcial. Yo soy el que puedo decirle al extranjero, a los países del extranjero, qué es lo que yo quiero. ¿No? Porque además está con la luna, entonces mi necesidad, y es una luna que está llegando ya a cerrar un ciclo, ¿no? Es como esta necesidad de expansión, de sentirse poderoso, de sentir que tiene la verdad en sus manos, se está dando cada vez más claramente, ¿no? Y viene a cumplir su tarea, como quien por fin estoy lográndolo y mire cómo actúo. ¿No? Desde ese Marte. Y con unos trígonos espectaculares hacia su Plutón y su Lilith, lo que también nos habla muy claramente de que ese Sol se siente absolutamente el rey de la creación y de que tiene todo un poder y verdaderamente lo tiene, porque es un personaje que si se mueve para la derecha, que si se mueve para la izquierda, pues es visible en todo el mundo. Justamente hoy le pusieron una orden de arresto de parte ¿cómo se llama esto? De la Haya, del Sistema de Justicia Internacional, la primera vez que sucede esto en el mundo, que le ponen una orden de arresto y que por lo tanto todos los países que están pertenecientes a este acuerdo tienen que obedecer. Entonces, aquí es como una gran grandeza. Es chistoso, ¿no? Porque uno diría, uy, pues menos mal, porque después vamos a ver un poco los tránsitos que están sucediendo en estos momentos sobre su carta y es como...
como si el inconsciente colectivo le quisiera poner una capa encima para que no se nos vuele este man de la cabeza. Y porque estamos en una situación sumamente volátil, entonces no, todo el sistema internacional lo toma preso para ver cómo puede dominar esta fuerza tan increíble. Sin embargo, con esos trígonos hacia Plutón y Lilith, pensaría que puede disparársele nuevamente aquí. Revaluamos los temas de creencias de que el trígono siempre es superfluido, pues es que precisamente el uso de la fuerza puede que se le facilite, ¿no? Entonces, ese Y la trígono no se capacidad va de a expresar destrucción. de manera positiva, sino que puede expresarse con una gran exageración. Los trígonos son una situación jupiteriana y eso puede llegar a ser muy, muy visible y muy fuerte. Sí, total. Mira que también el Marte en progresión lo tenemos curiosamente donde teníamos a Saturno de tránsito cuando inicia la guerra y comienza la invasión a Ucrania. Ahora tenemos es un Marte de progresión sobre su ascendente, remarcando la oposición que tenemos con Plutón, con el nodo sur, con Lilith. Remarcando el quincuncio que tenemos con Urano en la casa 9 y también poniendo pues de relieve y de manifiesto la cuadratura con Júpiter, como tú decías, un Júpiter retrógrado en Tauro, en casa 7. Es como si ese nodo, ¿sí? Venía de esa parálisis de tránsito con Saturno y entonces, pero que quiero evolucionar hacia algo, pero definitivamente mejor me limito, me contengo y me voy a lo conservador para sentirme seguro y detona el nodo sur, como decíamos ahorita, pero ahora es algo vertiginoso y es a través de Marte que esa energía del nodo sur se libera. Entonces vuelve a ser lo mismo, la parte bélica, la individualidad, el que no estoy expresando necesariamente una forma de pensar colectiva, homogénea, porque igual también la guerra en Rusia, como todas las guerras, ha tenido muchas oposiciones y muchas resistencias, solo que, pues, como sabemos, es un sistema muy totalitario y las personas que le han hecho esto pues han terminado encarceladas, muchísimas personas. Entonces es como ese Marte que viene y dice, pues entonces ahora lo voy a hacer es a través de ese principio como tan individual y rápido y digamos como de una manera muy marcial, ¿no? O sea, esa perspectiva mía propia que yo estoy comunicándole al mundo y que además estoy centrado en mi propio ombligo y viendo mis propias necesidades y motivaciones. Y eso, pues a su vez, mira que es Marte progresado con Plutón también, es súper explosivo. Súper explosivo. No, es que no hay ni una que atine. Es una cosa muy loca. Mira el medio cielo progresado sobre su ascendente. Ah, qué belleza. Entonces tenemos un medio cielo escorpiónico. Eso me parece que es impresionante, porque es esa representación bélica, oscura, de secretos, de violencia, de muerte, que se expresa desde el gobierno, porque si el medio cielo está progresado, pues está abarcando, toda la casa 10 está abarcada por Escorpio, porque además aquí vuelve y sucede lo mismo que lo que sucede en el otro lado, tenemos una casa que está totalmente interceptada por un signo. Entonces, domina la casa 10, domina la casa 11, ¿no? Todos los ejércitos, los grupos, todo lo está dominando con esta energía escorpiona. Y vuelve a reforzar a ese Júpiter que en la progresión está en reversa también, en una retrogradación, como retomando el tema, ¿usted qué es lo que quiere? Usted puede hacer lo que quiere, porque con ese Venus es una manera de expandir sus deseos, no es sus necesidades, sino sus deseos. Y con la oposición Mercurio-Luna puedo expresar también mis necesidades. Entonces aquí hay dos situaciones muy, muy fuertes que se expresan y que están hablando precisamente de este brillo personal, de esta necesidad intrínseca de dominar el mundo, de poner mis valores por encima de todos y de
expandir todo el territorio, porque es la 4 sobre la 7 por encima de estos enemigos declarados, por encima de los que yo supuestamente eran mis socios, que pueden ser los otros países. Y en esa medida, pues es una exageración de las exageraciones. Fíjate que cuando miramos así la carta, con estas progresiones, hay tantos puntos que están activando puntos de su carta natal que es como si estuviéramos reproduciendo la carta natal en potencia potenciada. ¿Sí ves? Tenemos la misma cruz mesiánica, tenemos el mismo triángulo hacia allí, tenemos los mismos aspectos que se dan en la carta natal, están absolutamente exagerados, incluyendo dos oposiciones que no estaban contempladas antes, como para que no nos quede faltando un poquito más, y tocando precisamente este Venus y esta Luna que son la necesidad y el deseo profundo, ¿no? Entonces, es como si se estuviera desenvolviendo, desplegando toda la promesa de la carta. Nuevamente, repetimos, aquí estamos haciendo un análisis desde esa sombra que nosotros vemos en ese personaje según las acciones que ha cometido. ¿No? Si uno quisiera, podría llegar a tener unos elementos sumamente positivos en una carta personal de un personaje que tenga un contacto con su corazón, con su voluntad, con un proceso de conciencia, pero aquí estamos hablando como de ese síntoma que se expresa de toda una comunidad, de todo un país, de toda una humanidad que está polarizada hasta el cogote y que precisamente actúa desde la violencia, desde la discriminación, desde la exclusión, desde el autoritarismo y de esa manera de pasar por encima del otro y proyectar los males en el otro, ¿no? Pues porque con todas estas oposiciones que lo atraviesan es como si fuera una proyección absolutamente fuerte, Totalmente. muy, Pues muy muy interesante. interesante. ¿Te parece si miramos entonces finalmente eh, un tránsito, ¿no? Que vamos a mirar. Aquí A ver. volvemos a la Yo carta. aquí puse dos tránsitos que me parecieron importantes y son los dos eclipses que vienen, el 20 de abril y el 5 de mayo. Entonces, lo vamos a hacer un poco más corto. Aquí hay una trabajo bien interesante que podemos ver y es que nuevamente se activan unos procesos muy fuertes que detonan y no podríamos decir que con partir con el eclipse suceden cosas, pero sí entre un eclipse y otro se hacen unos toques de unos planetas, la activación de unos planetas que ya hemos nombrado, que nos parecen muy volátiles y muy difíciles y que verdaderamente pueden decir que todo está bastante en vilo y que todo es posible sin hacer una predicción aquí necesariamente. Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, Marte arriba, en su casa, sobre su casa 9, ya está acercándose a Urano natal. ¿M? Y empieza, en la medida en que se está moviendo allí y en que se siga moviendo, empieza a activar también cuadraturas hacia el Sol, hacia Saturno, hacia Venus, hacia Mercurio de la casa 12, y es un Marte que digamos es un Marte en Cáncer, ¿no? Es un Marte que es muy reactivo. Después de todo el tránsito de Marte en Géminis de aproximadamente 6 meses, un poquito más, pues Marte pasa a un signo acuoso y un signo que se caracteriza por ser la acción de Marte ahí muy reactiva. ¿No? No es una acción también inconsciente, una acción profundamente emocional, a la defensiva y con unos mecanismos complejos. Entonces a mí me llama la atención esa activación que Marte va a empezar a hacer. Y además también me parece muy interesante pues todo lo que está sucediendo sobre esa casa 7. Por ejemplo, Urano sobre su Júpiter retrógrado poniéndose allí, ¿no? ¿Qué opinas tú?
Me retrocedo un momento a ese Marte sobre Urano porque quiero que recordemos que cuando empezó la guerra, el año pasado, el 22 de febrero, estaba Ujú. en oposición a Urano. Entonces inicia un ciclo, ¿no? Aquí en oposición es como yo me confronto, ¿no? Yo logro esa confrontación y aquí viene a cerrar un ciclo que puede ser profundamente explosivo. Me parece que eso es muy, muy diciente. Y ahora sí, yéndonos a la casa 7, precisamente ese Urano que ha sido un planeta que en su conciencia es difícil de ver porque por estar unido a ese eje nodal por dos aspectos verdes, dos aspectos difíciles, en tránsito va camino hacia Júpiter natal. Es decir, es un Urano que va a tener la lupa gigantesca que significa Júpiter y va a ser muchísimo más importante en esta demostración del territorio taurino frente a sus vecinos, frente a sus aliados, frente a sus supuestamente aliados, porque yo creo que en estos momentos, inclusive en el interior del gobierno, no debe tener muchos aliados. Entonces, creo que ese tránsito también es muy, muy diciente que esté sucediendo. El eclipse se da además el Sol y la Luna en el grado, en el último grado de Aries, ¿no? Que me parece también muy diciente. Es un grado muy difícil de integrar, con unas ganas de pasar ya a poseer, a ubicarse, a tener un tema territorial en Tauro pero que todavía está en Aries. Entonces es como un eclipse que viene con una energía ariana muy, muy cargada, que además el Sol y Júpiter han pasado por ese quirón que claramente activa sus dificultades de personalidad internas porque está haciéndole oposición a Saturno, a Neptuno, a su Sol de una manera que toda esta conjunción que se dio hace poquito, que puede denotar un proceso lindo de abrir la llave hacia esa autoafirmación, aquí lo que puede es abrir y rasgar la herida que ya existía desde antes y dejarlo como al desnudo, lo que en Putin no es muy buena idea. Eso Totalmente, me de parece acuerdo. muy fuerte. Sí, y mira, por ejemplo, el Neptuno de tránsito, como en Piscis le hace también una cuadratura a ese Marte en, en Sagitario, ¿no? Que vuelve otra vez ese Marte, ese principio de acción sagitariano, digamos como muy poco compasivo, muy poco empático, muy poco altruista, muy poco conectado con otros sentires, otras emociones sino que está esa pugna entre el defender una posición, ¿sí? O a lo que me estaría invitando la vida justamente con una cuadratura de Neptuno en Piscis, o ampliar y ver de pronto y percibir y captar un poco más allá de manera sensible de lo que ese sistema de razón y de lógica y de dogmatismo también tan sagitariano, pues me propone de base. Entonces ahí vemos pues que justamente puede ser algo difícil, algo complejo de manejar para él, ¿no? Y donde seguramente empiece de pronto esa forma de acción sagitariana tan volátil y que habíamos visto también con el Marte, empiece a jugar más también al tema del victimismo, ¿no? Yo soy la víctima, yo soy la gran víctima para afirmarse, que puede ser la baja vibración y la sombra, por supuesto, de ese tipo de cuadraturas y de tránsitos. Esa cuadratura, además, en la expresión mundana, es el impacto de la fuerza sobre las masas, ¿no? Neptuno representa las grandes masas. Podemos estar teniendo temas de mucha agua, podemos tener un impacto de la fuerza en el extranjero sobre las masas, es decir, que pueda haberse volatilizado los ataques a Ucrania de manera masiva. A mí
a mí me parece delicadísimo, delicadísimo. Nuevamente pensemos que estamos trabajando con las vibraciones más bajas. Esta propuesta bella que puede llegar a ser en Neptuno de trascendencia aquí, no. No, yo creo que aquí estamos hablando de mentiras, de engaños, Engaños. estamos hablando de situaciones no claras, de que no se le comunica además al pueblo, ¿no? Pisciano, a la gente, se les engaña con distintas cosas y la fuerza la uso a mi parecer. Además, acordémonos que Sagitario cuando está en la mala vibración es el exagerado, el que cree que tiene todas las verdades en la mano. En donde yo paso por encima de los demás, ¿no? Los aplasto porque Sagitario es el exagerado. Entonces, yo pienso que esa cuadratura puede ser sumamente difícil. O sea, la carta de este eclipse se ve compleja, compleja, bien compleja, diría yo. Se ve violenta, ¿no? Nosotros Sí, nosotros no somos predictivos, pero pues digamos que basándonos en los antecedentes y cuando uno estudia a un personaje, igual que cuando hace una consulta con una persona, pues le conoce la vida, ¿no? O sea, y empieza a preguntar y a bajarlo a situaciones concretas de su vida y ahí puede ver más o menos en qué nivel de vibración está ese personaje, ¿no? Entonces, pues aquí no es que nos vaya muy bien con este personaje. Vamos a mirar el siguiente eclipse, que ya es un eclipse en donde la luna está en oposición, está en el otro lado, está en Escorpio, el sol se acerca cada vez más a ese Urano, Urano se acerca cada vez más a su Júpiter natal, exacerbando profundamente esa necesidad de expansión que se expresa en la carta. Aquí ya Marte pasó sobre Urano en este tránsito y Urano sobre Júpiter viene a darnos otro indicio un tanto complejo. Totalmente. Y es que es una activación de esa T cuadrada, ¿no? Con ese punto focal que decíamos al principio de Júpiter. O sea, sobre ese Júpiter viene Urano, viene el Sol. Estamos en un eclipse que también abre una ventana como de penumbra y de observación de lo inconsciente, de emergencia también de lo inconsciente, sobre ese eje que también es importante. ¿M? Es una luna en Escorpión que se da muy cerca, esa luna llena a su Venus. ¿M? Tenemos un tema de nodos interesantísimo. Mira el nodo sur transitando su ascendente, ¿m? Y el nodo norte transitando el descendente, ¿no? Y ya habíamos Sí, visto que el progresado está en Escorpión. O sea, es como si la vida también le dijera limpie esa energía de Escorpión, actualice, desintoxique literalmente. Pero pues no es pues muy factible que, como tú dices, un personaje que no ha hecho este proceso de conciencia, pues lo esté dispuesto y entonces en esa medida se genera un principio de afianzarse más en esa energía, que es sí, también y- destructiva. sí. Me parece que ese Marte sobre Urano va a ser muy importante, muy volátil, puede despertarle muchas ganas de romper con el universo y más allá, porque es el punto focal de esta oposición que Quirón aquí en tránsito no tiene los grados, pero está a 17,5 y su Saturno natal está a 17,27. O sea, estamos en una oposición partil, ¿no? A pesar de que Quirón camina despacio, sobre todo en Aries, que es en el signo en que más despacio camina, Quirón sobre Aries se va a desencadenar sobre esta conjunción de Urano-Marte. Entonces, esta cuadratura se va a desplegar muy, muy fuerte. Muy Como fuerte. verán, tenemos unas épocas difíciles,
No sabemos muy bien si el hecho de que lo quieran coger preso vaya a funcionar. A ver si podemos, ¿no? ¿Será que trabajan con astrólogos como para decir, no, se nos va a volar este man, hagamos algo? No tengo ni idea, pero sí es muy cierto que todo es tan sincrónico y tan impresionante que podría llegar a ser como una manera de salvar al mundo de una destrucción que este tipo es capaz de hacer, ¿no? Yo pienso que ese Plutón en Leo es de esos personajes que prefiere hacerse matar antes de bajarse del trono, ¿no? Él prefiere la muerte, él se atraviesa, hace harakiri, esto es como, ni a palo me voy a dejar, mucho menos con esa Lilita allí en donde paso por encima de todo el mundo y si tengo que irme hasta el mismísimo infierno, lo hago, no tengo ningún problema antes de que me bajen de este trono. Entonces es un tipo peligroso, no lo sabíamos antes de ver la carta. Sin embargo, cuando vemos la carta, pues lo lindo de la astrología es poderlo ver en una gráfica, ¿no? Porque podemos estar conversando como en una charla, como hablar de todos estos procesos. Tendríamos que tener muchos conocimientos, digamos, de políticas y demás. Aquí lo que miramos es una estructura psicológica interna, unas tramas energéticas que se mueven y que verdaderamente vemos expresadas como unos hechos palpables y dicientes dentro de lo que es la vida pública de un personaje como es Putin. Esperamos que hayan disfrutado mucho de esto, ha sido muy apasionante para nosotros eh, poder hacer esta lectura. Esperamos que si les gusta la compartan. Esto es un abrebocas nuevamente y una manera de entender que a través de los tránsitos y las progresiones podemos ver una cantidad de posiciones importantes dentro de una carta natal que se van dando a través de que pasa el tiempo que nos permiten verdaderamente entender que no somos una foto, sino que somos una foto que va evolucionando, ¿no? Va cogiendo matices, colores, se va descolorando, una serie de cosas y que es lo que estamos estudiando y lo que estamos proponiendo en nuestro curso de tránsitos y progresiones. Por supuesto. No, pues genial, maravilloso, como siempre es un encuentro increíble poder compartir nuestras visiones, nuestras herramientas y también esa perspectiva que se nutre de los dos, ¿no? Que se nutre de nuestros caminos y nuestras experticias. Entonces, bueno, maravilloso y por favor que nos veamos en el curso, que se inscriban si quieren como tal ser guiados y acompañados para integrar estas técnicas de los tránsitos y de las progresiones ya en su lectura de carta astral o en sus conocimientos astrológicos, porque de verdad que permite llegar a unos niveles de complejidad muy profundos. Entonces, bueno, muchas gracias, Sigrid. Bueno, fue un placer total mirar esta carta tan loca, tan divertida. Bueno, Nos vemos adiós. entonces. Hasta la próxima.